Amigos, qué bomba acaba de explotar en Grandes Ligas. Vladimir Guerrero Jr. y los Blue Jays han llegado a un acuerdo histórico de 14 años y 500 millones de dólares. Sí, medio millón, medio billón, medio billón, medio billón. Es el contrato más grande en la historia del equipo y uno de los más grandes en todo el béisbol. Este pacto, que solo está pendiente del examen físico, asegura que Vladi se quede en Toronto hasta casi los 40 años. ¿Qué incluye este contrato? Básicamente todo. Los 500 millones son garantizados, sin pagos diferidos. Eso significa que Guerrero cobrará cada dólar durante estos 14 años sin tener que esperar después de retirarse, como pasó con Ohtani o Bobby Bonilla. En promedio, hablamos de más de 35 millones por temporada. Y lo más importante, este contrato cubre todo su prime. Es decir, Toronto se asegura los mejores años de Vladi, desde los 26 hasta casi los 40. Si cumple con todo, se convertiría en uno de los pocos jugadores en pasar toda su carrera en un mismo equipo. La verdad que sería one team, un solo equipo. Eso sorprende. Si lo comparamos con otros contratos, solo Juan Soto con 765 millones y Shohei Ohtani con 700 millones han firmado algo más grande. Pero ojo, el de Vladimir Guerrero, vuelvo y les digo, no tiene diferido, lo que lo convierte en uno de los más valiosos en términos de valor presente. Para los Blue Jays, esto cambia todo, la verdad. Nunca había habido un contrato ni remotamente parecido. El más alto antes era el de George Springer por 150 millones. Vladi lo triplicó, mi gente. Ahora bien, ¿qué dijeron ambas partes? ¿Cuál fue el acuerdo de Vladi y Toronto Blue Jays? El equipo realmente que no ha hecho un anuncio oficial, al menos no ahora que estoy grabando este video, que son las 2 de la mañana, hora del este, del 7 de abril. Todavía el equipo, como yo se lo mencioné, el equipo no ha hecho un anuncio oficial, pero el presidente Mar Zafiro ya había dicho que quería que Vladi se quedara toda su carrera en Toronto. Y por el lado del jugador, aunque no ha hablado directamente, porque Vladimir Guerrero apenas acaba de hacer la noticia, nosotros la estamos enviando a ustedes de primicia, por eso no estoy editando el video. Ya sabemos que Vladi, el deseo de él siempre fue quedarse en Toronto. Incluso rechazó ofertas que incluían dinero diferido. Él quería esos 500 limpios y lo consiguió. Ahora bien, ¿cuál ha sido la reacción ahí en Toronto? La verdad que ha sido una locura. En Toronto están celebrando como si hubieran ganado la Serie Mundial. Ya se acabó esa incertidumbre de que si se iban los Yankees o de que si se iban los Dodgers. Ahora saben que el número 27 es suyo por muchos años, gente. Por aquí yo sé que aquí tengo una gorrita de Toronto, ¿eh? Aquí tengo una gorrita de Toronto Blue Jays. Yo sabía que por ahí tenía una. Claro, también hay quienes piensan, hay mucha gente, ustedes saben que aquí siempre hay pro y contra. Hay mucha gente que piensa que 14 años es mucho. Algunos dicen que los últimos años pueden ser un problema si baja el rendimiento, pero otros también argumentan que con la inflación y como suben los sueldos en 7, 8 años, ese contrato podría verse como una ganga. Quizás sí, quizás no. Ahora bien, ¿qué significa realmente este contrato para los Blue Jays? Pues lo primero es que se acaba el drama. Ya no hay que preocuparse si Vladimir se va para la agencia libre, porque la verdad que eso era un drama cuando cayó el último día. ¿Se acuerdan de que ese fue el último día? Ya Toronto perdió a Vladimir. Segundo, esto nos manda un mensaje y nos manda un mensaje directo. Toronto va en serio. Están dispuestos a invertir y a competir como un equipo grande. Esto también puede impactar al resto del roster. Jugadores como Bo Bichette ahora estarán mirando si ellos también recibirán un contrato así. Porque la verdad que esto es así. Ya firmó Tani, pues firmó Juan Soto. Todo el mundo quiere contratos grandes. Aunque claro, no es tan fácil dar dos contratos gigantes seguidos. Yo sé que Toronto no va a soltar, bueno, no lo sé, pero sé que es difícil dar 500 millones otra vez a Bo Bichette porque ya serían dos contratos seguidos grandes. Pero ahí estoy en plena especulación. Ahora bien, en el terreno de juego, ¿qué se espera que haga Vladimir Guerrero? Pues mucho,
Estamos hablando de 500 billones. Ya mostró de lo que es capaz en el 2021, en el 2024, con números dignos de un MVP. Toronto necesita que se mantenga saludable y rinda al más alto nivel, sobre todo en los próximos 5 a 7 años, que serán su mejor etapa. También se espera que sea un líder en el clubhouse, el referente de esa generación. Esa es la realidad de las cosas. Pero ahora vamos a ver qué sigue. Bueno, ahora hay presión. Los Blue Jays no pueden conformarse con tener a Vladimir firmado. Tienen que rodearlo de talento, porque un solo jugador no gana juegos. Esa es la realidad de las cosas. Invertir en el picheo, buscar competir ya. Hasta ahora no han ganado un solo juego de playoff en la era de Guerrero y Bichette. Estoy hablando de la era entre Guerrero y Bichette. Ya la verdad que eso tiene que cambiar. El equipo le ha apostado todo a Vladi Guerrero y ahora tiene que construir un campeón alrededor de él. No sé qué opinan ustedes. ¿Creen que este contrato de 500 millones valdrá la pena? Toronto hizo lo correcto apostando por Vladi Guerrero de por vida. Yo, la verdad que lo voy a estar leyendo en los comentarios. Y bueno, gente, en resumen, Vladimir Guerrero Jr. se espera esa producción élite sostenida y liderazgo, que sea el bateador temible en el corazón de la line-up de Toronto año tras año, que mantenga a los Blue Jays siempre en la pelea, también que evolucione con la edad, adaptándose cuando su explosividad natural empiece a menguar, convirtiéndose quizás en un bateador más estratégico, pero igual de efectivo y muy importante. Se espera que sea la pieza que lleve a los azulejos al siguiente nivel competitivo, gente. Así que bueno, la verdad que estamos sorprendidos por este tremendo contrato de Vladimir Guerrero y también contentos a la vez. Así que bueno, déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan de este increíble contrato que se le hizo a Vladimir Guerrero Jr. Se reportó para ustedes Luis Díaz de la zona del jonrón. Les invitamos a que se suscriban al canal, dejen su fuerte like. Venimos todos los días, estamos con noticias, con previas de juegos, con juegos en vivo, con postjuegos, con noticias de Yankees, con este tipo de formato así. Y no le hemos bajado. La verdad que vamos ya para casi 2 años trabajando y no le hemos bajado. Solamente les suplicamos a ustedes su like y sus comentarios. Saludos y bendiciones. Somos la zona del home run.